Son con ellos hoy día. Y estamos hoy dando una pausa a nuestra serie de sermones que están basada en los atributos de Dios, el Dios que se revela, y hoy día vamos a hablar acerca de este hecho que cambia la historia, la resurrección de Cristo. Yo les invito a que abramos la palabra de Dios en el Evangelio según escribió Lucas. Lucas 24. Lucas 24, desde el versículo 13. Este acontecimiento es muy interesante. Jesús caminando con los discípulos en el camino de Emaús. Los discípulos no lograban identificar que Jesús caminaba con ellos, porque tenía sus ojos cerrados, su corazón duro, su mente completamente cerrada. Eran tomados de una tremenda tristeza. Y hoy somos invitados a hacer un viaje. Hoy somos invitados a caminar por el camino de Emaús con el Señor de la vida. Así nos dice la palabra de Dios. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, casi 12 kilómetros. E iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué excelente noticia. En nuestra tristeza, en este viaje, no estamos solos. Jesús se pone al lado nuestro y camina con nosotros. La jornada es completamente diferente cuando Él está. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, pasado, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron sin como las mujeres le habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e seguindo por todos os profetas escritos anteriores, históricos, poéticos, proféticos, les declaraban en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció
de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Que el Señor nos bendiga en la lectura, en la meditación de su palabra. Hermanos, nosotros con seguridad podemos afirmar que las mejores noticias de la historia de la humanidad vinieron de una tumba vacía. Imagínense que estos hombres están caminando tristes, no logran ver. Y de repente llega un tercero caminando con ellos, pero ellos no logran reconocerlo. Y ellos comienzan a decir acerca de Jesucristo, el Mesías, el prometido, el varón, profeta, poderoso en palabras y obras, y ellos están entristecidos porque Él murió. Y era tercer día. Pero ellos estaban con sentimientos encontrados porque algunas mujeres habían ido al sepulcro y encontraron el sepulcro vacío. Y estas mujeres dijeron: nosotros tuvimos una visión de ángel. Y estos ángeles afirman que Él vive. Además, algunos de los nuestros, de los discípulos, fueron al sepulcro y constataron que la tumba estaba vacía. Pero no lo hemos visto. Milagros. La tumba está abierta y fue abierta de dentro hacia afuera. Ángeles, ciudadanos celestiales, testigos oculares. Y a pesar de él, estos hombres caminan por un camino lleno de tristeza. El sepulcro vacío es definitivamente la cuna de la iglesia cristiana. Cuando Cristo resucita, este acontecimiento es tan poderoso como la creación de la humanidad, porque es como que Dios estuviera recreando todas las cosas. Hay un teólogo liberal que no cree en la historicidad de estos eventos. Su nombre es Rudolf Bultmann. Él dijo que Jesucristo solamente había resucitado en la mente de los discípulos. Y para aquellos 12 hombres era importante tener en su mente, en su corazón, esta certeza que Cristo había resucitado. Y solamente eso era suficiente para consolar sus corazones. Esto es tan ridículo y tan absurdo. Porque podemos utilizar varios argumentos históricos, argumentos espirituales, argumentos bíblicos, argumentos misioneros. Ustedes saben, hermanos, que cada día, cada vez es más común, en países en África, en países musulmanes, en países donde hay persecución, que los hermanos están reunidos en un culto público y de repente llegan asesinos y matan toda la iglesia. Y a pesar del peligro, estos hombres y estas mujeres siguen juntándose públicamente. ¿Por qué? Porque hay una certeza: Cristo ha resucitado, está vivo. Porque si no hubiera resucitado, ¿qué están haciendo estas personas?
El mismo Pablo dice, si Él no hubiera resucitado, ¿por qué enfrenté yo todos los peligros en Éfeso? Y él dice, si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más miserables de todos los hombres. Creer en la resurrección de Cristo, sí, es un tema de fe. Es un tema espiritual. Fe es un don de Dios. A pesar que nosotros podemos decir que la resurrección de Cristo es uno de los temas con más evidencias que pueden ser verificadas históricamente. El mismo Pablo, cuando está hablando acerca de la resurrección de los muertos, en la primera carta a los Corintios, Pablo dice, él primero aparece a las mujeres, después a sus discípulos, después a más de 500 personas. Está registrado por un historiador del primer siglo, un judío, que habla acerca de Cristo, el que resucitó. O sea, hay muchas evidencias, hay testigos oculares. Y yo quiero solamente recordarles aquí inmediatamente 7 principios del impacto de la resurrección de Cristo a nosotros cristianos del siglo XXI y a toda cristiandad de todos los tiempos. Mira, hermanos, Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, nuestros pecados fueron perdonados. Porque Cristo resucitó, nuestra fe está basada en un sólido fundamento. Porque Cristo resucitó, nuestra predicación, nuestras prédicas es poderosa, eficaz y fructífera. Porque Cristo resucitó, nuestro testimonio acerca de este hecho es verdadero. Porque Cristo resucitó, los muertos en Él resucitarán en gloria, porque es una promesa que Él nos hace. Porque Cristo resucitó, Él garantiza plena alegría en esta vida y en el mundo venidero, en la vida eterna. Y porque Cristo resucitó, nuestro trabajo para Dios no es vano. Los misioneros no han entregado sus vidas en vano. Los hermanos de este movimiento de oración tan potente en la historia de la humanidad que comienza en Alemania con Zinzendorf, los moravianos, cuando jóvenes llenos del Espíritu Santo decidieron entregar sus vidas como misioneros y se vendieron como esclavos para hablar del Evangelio del Cristo resucitado a los esclavos. Es por una convicción tremenda. Nuestro trabajo no es vano. Entonces, vamos a hablar hoy día de la importancia de la resurrección de Cristo. Estos discípulos iban camino a una aldea cerca de Jerusalén, Emaús, casi 12 kilómetros. Era domingo, pero ellos caminaban como si fuera viernes. Quedaron atrapados en el tiempo, rehenes del pasado. Están todavía viviendo como que Cristo estuviera muerto. Hay muchos cristianos así, que se detuvieron el viernes, que viven un cristianismo como si Cristo estuviera muerto, que no celebran, que no tienen fuego en el corazón, que no evangelizan, que no proclaman este evangelio, que son casi como que cristianos 007 o piolas, como se dice por ahí.
la resurrección de Cristo entregó a estos discípulos y a la iglesia del primer siglo y a la iglesia verdadera un mensaje potente y poderoso que no nos podemos callar, que cambia la historia, que es un divisor de aguas en la historia. Yo escuchaba de académicos, buenos académicos, excelentes académicos, cristianos, que han dedicado sus vidas a servir en universidades cristianas en países de persecución y que abandonaron sus universidades con toda la estabilidad, seguridad y fueron ser académicos, profesores en un proyecto misionero de llevar universidades cristianas a países perseguidos. Y por medio de la docencia, estos hermanos han entregado sus vidas y han hecho conocido el nombre del Señor, porque por detrás de la enseñanza de estos hermanos permean una certeza: Cristo está vivo. Y por medio de nuestra vocación, de nuestras vidas, nosotros podemos servir a Dios. ¿Cómo estás sirviendo a Dios en tu ambiente de trabajo? En el colegio, en la universidad, con tus familiares, en tu condominio quizás, vecindario. Cuando las personas miran para ti, ¿qué están viendo? Un religioso, un cristiano verdadero. Y cuando ven en ti, saben que eres cristiano, ve un cristiano que sirve a un Dios que estaba vivo y murió, o que sirve a un Dios que estaba muerto y resucitó. ¿Qué están viendo? Esta semana yo tuve dos situaciones con dos familias de la iglesia. Tuvimos en la clínica o con amigos que no eran cristianos y estos hermanos me presentaron: este es mi pastor, de mi iglesia, de donde sirvo. ¿Por qué están haciendo eso? Porque están diciendo públicamente: yo hago parte de una comunidad que cree que Cristo está vivo. Y por eso estamos aquí. Ahora, Pablo entrega su vida por esta predicación. Pablo fue perseguido por los griegos, los gentílicos, porque Pablo, una de las principales prédicas de Pablo era: en Cristo hay resurrección de los muertos. Entonces Pablo en 1 Corintios capítulo 15, hablando acerca de la resurrección de Cristo, él dice lo siguiente: si Cristo no hubiera resucitado, en 1 Corintios capítulo 15 versículo 14, Pablo dice: nuestra fe sería vana. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación sería inútil, sería una tremenda pérdida de tiempo. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra esperanza sería vacía, sin propósito. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestro testimonio sería falso. Si Cristo no hubiese resucitado, todavía hablando en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, nuestros pecados no serían perdonados. Y aún en el versículo 19 él dice: si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más infelices de todos los hombres. Sin la resurrección de Cristo, el cristianismo sería el mayor engaño de la historia, el mayor engaño inventado por los cristianos. Los mártires habrían muerto por una mentira, pero de hecho Cristo resucitó. Y la gran diferencia entre el cristianismo y las otras religiones, interesante que yo estaba en un ambiente en que un maestro musulmán, escuchando acerca de Cristo, dice:
Pero hay una diferencia grande entre nosotros. Nosotros podemos ir a Meca, podemos ir a un lugar y nosotros sabemos dónde están los restos mortales de Mahoma. Y ustedes no tienen idea. Y nosotros decimos, por eso. Esta es la razón. Porque el único que no tiene una tumba donde están sus huesos es Jesucristo. Porque Él resucitó y está vivo. Entonces, si hacemos una visita a la tumba de Buda, Confucio, Mahoma, Allan Kardec, están todos ahí. Dijo John Piper, citando a otro teólogo que yo no me acuerdo. Sí, la cruz está vacía. Sí, la tumba está vacía, pero el trono no, porque Él fue ascendido a los cielos y resucitó, y desde allá reina y reinará por toda la eternidad. El Cristo que vive y reina. El impacto de la resurrección de Cristo en la vida de estos discípulos tan profundo, que comienza por las facultades, por los sentidos. Primero, acabamos de leer que Jesús caminaba con ellos y ellos estaban muy tristes. Ellos no lograban reconocer a Cristo. Y no es la primera vez que sucede eso. Hay otros textos en que los discípulos no logran reconocer a Cristo. Y quizás la razón por la cual no logran reconocerlo aquí en el camino de Emaús es por la tristeza. Lucas era un médico y él nos entrega algunos detalles interesantes. Por ejemplo, cuando Cristo está en el Getsemaní orando, Él llega y los discípulos están durmiendo. ¿Se acuerdan de eso? Y Lucas agrega, están durmiendo de tristeza. Porque hay un estado del cuerpo en que cuando somos tomados por una tristeza grande, hay una fuga. Hay mucha gente que duerme. Las personas que están depresivas, muchas, duermen. Busca la soledad. Es una fuga. Estos discípulos no logran ver. Y Lucas, otra vez, nos entrega en el detalle. Esta caminata, este viaje por el camino de Emaús es marcado por una tristeza. Ellos están tristes. Entonces, llegan a Emaús. Es noche. Cristo quiere seguir su viaje. Y estos hombres dicen, quédate con nosotros. Es tarde. Ha sido tan agradable esta conversación por el camino. ¿Por qué agradable? Porque Cristo expuso las Escrituras. Porque cuando estamos entristecidos, desanimados, la palabra de Dios restaura el alma. Quédate con nosotros. Esta es una oración que tú debes hacer todos los días. Señor, quédate con nosotros en nuestro hogar. Señor, quédate con nosotros en el trabajo. Y la palabra de Dios dice que Jesús se quedó. Y ellos se sentaron. Y Él toma el pan. Y Él parte el pan. Y los discípulos miran la manera como Él parte el pan. Y algo sucede en este momento. Los ojos fueron abiertos. El primer sentido, primer impacto de la resurrección. Los ojos están abiertos. Se dieron cuenta que era Cristo, que estaba con ellos. ¿Cómo no pudimos reconocerlo? ¿Cuántas y cuántas veces nuestros ojos están cerrados, hermanos, por la tristeza?
Y una enseñanza que este texto nos trae es que nosotros necesitamos aprender a hacer una distinción entre sentimiento y realidad. El sentimiento dice: Cristo está muerto. Él no escucha mi oración. Él no me ama. Nadie me quiere. El sentimiento dice eso. Por eso Jeremías dice que el corazón es desesperadamente engañoso, corrupto. Y nuestra fe no está basada en lo que sentimos, sino en lo que creemos. El sentimiento de estos hombres era: Cristo está muerto. Pero la realidad es que Cristo estaba resucitado y caminando con ellos. Ojos abiertos. ¿Cuántas veces nosotros en las circunstancias de la vida no logramos ver con los ojos espirituales? Estamos mirando con los ojos carnales. No logramos ver más allá de lo que los ojos carnales ven. Los ojos de la fe, del discernimiento, del conocimiento, de la ciencia, de la gloria de Dios. Los ojos creyentes. Los ojos de la fe. Otra enseñanza que podemos sacar de aquí es que no podemos permitir que la tristeza nos impida de ver el sobrenatural. Ellos no lograban ver. Y hay muchas teorías. ¿Qué pasó? ¿Por qué reconocieron? Quizás por la manera como Cristo partió el pan, que fue justo en la última cena. Igual, quizá por los hoyos de los clavos reconocieron. Por la forma, por las palabras, no sabemos. Pero los ojos fueron abiertos. Los ojos espirituales. Pero no solamente los ojos fueron abiertos. Cuando ellos se dieron cuenta, mira el versículo 32. Y decía uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos abría las escrituras, mientras nos hablaba en el camino? Ojos abiertos y corazón en llamas, con fuego, inflamado. Ellos estaban tristes, pero de repente Cristo comienza a hablar de la palabra, comienza a caminar por la Biblia, y el corazón de estos hombres comienza a inflamarse, porque la palabra de Dios es el poder de Dios. Y muchas veces nuestro corazón está petrificado, está como una piedra, o está congelado. Y el mensaje de la cruz, de la resurrección de Cristo, derrite cualquier corazón. Y está en llamas para Dios, en fuego, ojos abiertos y corazón tomados por el fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu corazón? En la Biblia el corazón es la sede de todas las emociones. Este corazón necesita ser transformado por la palabra de Dios. Este corazón es responsable por orientarnos. Lo que nosotros sembramos en el corazón, cosechamos en la práctica. Ojos abiertos, corazón en fuego. Y dice el texto, versículo 33, a pesar de andar casi 12 kilómetros, cansados, hay peligro en la noche por los ladrones. Estos hombres, mira el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, ojos abiertos, corazón con fuego y pies ligeros y diligentes para anunciar: Cristo resucitó y estuvo entre nosotros. Nuestros ojos vieron, nuestro corazón fue transformado y ahora nuestros pies están a la disposición de este mensaje. Y también nuestra boca abierta para anunciar las virtudes
del Señor que resucitó y está vivo por toda la eternidad. Él está vivo, y cuando ellos llegan a Jerusalén, el tiempo pasa, no hay muchos detalles, y ellos llegan para decir: nosotros caminamos con Él, Él estuvo con nosotros, Él partió el pan, nosotros lo reconocimos, Él resucitó. Todos ya sabían, porque ya estaba Pedro diciendo: Él resucitó, Él vino a hablar conmigo, Él no me tiró por la basura porque lo negué, Él me restauró, Él está vivo. Él resucitó. Y yo quiero hacer algunas aplicaciones para terminar. Primero quiero hacerte algunas preguntas. ¿Qué impacto ha tenido la resurrección de Cristo en tus sentidos? En tu vida. En tus ojos, pies, boca y corazón. Primero, si la palabra de Dios no es verdad en tu corazón, tú vas a caminar por el camino entristecido. La ignorancia bíblica no permite gozo y alegría. Caminamos como los discípulos. Y es por eso que ellos son amonestados, confrontados o necios. ¿Ustedes no creen en la Biblia? Quiero recordarte que el Señor nos encuentra en la angustia de nuestro viaje. El Señor nos encuentra en la exposición de su palabra. El Señor nos encuentra en el partimiento del pan. Abre nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios y apresura nuestros pasos. La esperanza que ha alimentado la iglesia a lo largo de 2000 años, la resurrección de Cristo. Nuestro trabajo no es vano. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 17 a 19, Pablo habla acerca de los beneficios de la resurrección. El gozo en esta vida y en la vida eterna, en resumen. En Romanos capítulo 4, versículo 25, Pablo dice que Cristo resucitó para nuestra justificación. En Romanos capítulo 8, versículo 34, Cristo resucitó, fue ascendido a los cielos y de allá intercede por nosotros. La resurrección marca la victoria incontestable de Cristo a Satanás, al imperio de tinieblas. El reino de tinieblas no puede revertir los daños sufridos. Ya somos más que vencedores en Cristo. Cristo recibe toda autoridad después de la resurrección. Ahora toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Vayan y hagan discípulos con este mensaje potente y poderoso de un Dios que vive y reina por toda la eternidad. Por lo tanto, la iglesia verdadera es una iglesia misionera. Una iglesia que avanza. ¿Qué estás haciendo tú por la obra misionera? ¿Qué haces tú? Consagra tus rodillas. Bendice a misioneros con dinero. Ora por la obra misionera. Sea un misionero. Esta fue una decisión que yo tomé en 1997. Esta es la tercera iglesia que estoy pastoreando. Y yo a todos los consistorios he dicho lo mismo. Yo no puedo pastorear una iglesia local sin involucrar con la obra misionera. No puedo. Si está bien para ustedes, seguimos juntos. Si no, tengo que buscar otro camino. Porque no entiendo la iglesia local sin mirar a las naciones. La resurrección es una prueba que la verdad es más fuerte que la mentira. La resurrección de Cristo es la prueba que el bien es más fuerte que el mal. Que el amor es más fuerte que el odio. Que el perdón es más fuerte que el propio pecado. Que la vida es más fuerte que la muerte. Cristo resucitó. Y eso es fundamental, porque todo lo que creemos
depende de esto. Nuestra última dirección no es la tumba, es la vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por este mensaje, por esta certeza. La iglesia está abierta, el sol brilla porque Cristo resucitó. El Señor de esta iglesia. Señor, que las implicancias, las consecuencias, el impacto de la resurrección de Cristo sea una realidad viva, eficaz, extraordinaria, consistente en nuestra vida, Señor. Te alabamos y oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte de pie, vamos a cantar.